Saludos para todos los que nos escuchan a través del canal Vida para Ti. Que la paz de Dios sea con cada uno de los que nos siguen a través del canal. Aquí la pastora Ana López compartiendo palabra de vida. Hoy vamos a tocar un tema, amados. Le invito a que se siente cómodamente, que no tenga prisa, porque honestamente es un tema, ¿cómo le puedo explicar? Es un tema que nos invita a reflexionar, que nos va a confrontar, ¿sí? Nos va a confrontar y nos va a llevar a un proceso de reflexión, de introspección. Así que yo espero que también este mensaje sea de mucha edificación y de bendición. Gracias a todos aquellos hermanos que nos llegan los comentarios de cuánto están siendo edificados a través de nuestros mensajes. Esa es la mejor recompensa, ¿verdad? Que sus vidas puedan ser edificadas, transformadas, porque para eso es que compartimos el mensaje de la palabra de Dios, para que nuestras vidas cada día sean santificadas y así ser partícipes, bendito Dios, de todas las bendiciones que están prometidas para todos aquellos que deseamos vivir una vida en santidad para Dios. Así que les exhorto, le animo a que busque un espacio, se siente cómodamente, disponga su corazón a ser ministrado por medio de la palabra del Señor. Vamos a estar hablando acerca de un sentimiento que muchas veces nosotros experimentamos y que lo volvemos a volver a sentir. Por eso se le llama resentimiento. Resentimiento, que no es otra cosa que volver a sentir algo. Pero lamentablemente cuando hablamos de resentimiento, muchas veces lo que resentimos es algo negativo. Sí, que se puede experimentar cosas buenas y volverlas a sentir, pero en el tema de hoy nos vamos a centrar en el aspecto negativo. Ese resentimiento no es otra cosa que una dificultad para perdonar. Es un sentimiento que persiste y que se manifiesta a través del disgusto, del enojo, de la ira, del dolor, y que nos lleva a actuar de una manera contraria a lo que muchas veces la Escritura nos instruye a que debemos hacer correctamente. Así que, dependiendo de ese sentimiento, es que actuamos, y muchas veces es tan intenso que nos lleva a actuar de una manera que no es la correcta, pero el sentimiento está ahí y es tan intenso pues que lo hacemos. Por ejemplo, cuando nos hemos sentido ofendidos, que nos han ocasionado un daño, que nos han rechazado, abandonado, traicionado, sentimos que nos han faltado en algo, que nos han decepcionado, que nos han ignorado, humillado, o sea, algo que nosotros lo hemos sentido, percibido y recibido como negativo. Entonces, eso tiene un proceso interno en nosotros que provoca que actuemos en respuesta a eso que sentimos. Desde el aspecto bíblico, es evidencia de falta de madurez espiritual y también evidencia un amor a nosotros mismos. Por eso es que me han lastimado, lo que me han hecho, tú no sabes, tú no entiendes, es que si tú estuvieras en mi lugar, o sea, ¿me entiendes? Ese pasarnos la mano ante esa ofensa, ante ese evento. Y hay una incapacidad de perdonar, pues estamos centrados en el dolor, en lo que nos han hecho, y se nos hace muy difícil ponernos en el lugar de la otra persona, sino que todo está centrado en el yo, en mí. Algo muy diferente a nuestro Maestro Jesucristo. Imagínense,
llegar a la estatura de ese varón perfecto, donde era en la cruz, cuando se mofaban de él y él estaba muriendo por aquellos que lo estaban, se estaban burlando, se estaban mofando de él. Y él, en lugar de resentirse, no, eso lo haríamos nosotros que somos pecadores, pero él no. Él simplemente le pidió al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense. Pero muchas veces eso no es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que se debiera hacer. Eso es lo que debería ocurrir en un creyente maduro espiritualmente, viviendo en una consagración. Perdónalo porque no sabe lo que me ha hecho en cada ofensa. Imagínense. Y esto lo estoy hablando desde un contexto de diario a vivir. O sea, no me estoy refiriendo a un patrón de maltrato en una relación de pareja donde su vida está siendo, se está exponiendo a peligro de muerte. O sea, no estoy hablando de ese tipo de experiencias, ¿me entiende? De ese tipo de maltrato. No, ahí usted sea sabio y escape por su vida, ¿verdad? No estoy hablando de ese tipo de patrón de maltrato. Estoy hablando en el día a día de las ofensas, de procesos que nos incomodan. No los hablamos, los atesoramos en el corazón, pero eso va socavando tu vida espiritual, tu salud física, afecta a las relaciones. A ese tipo de temas es que yo me estoy refiriendo hoy. ¿Ok? Pues cuido de eso, no vaya a ser que usted lo tome de manera equivocada y se quede ahí soportando ese maltrato físico, emocional, donde pues se trabaja desde otra perspectiva. Entonces, cuando eso sucede, que nos sentimos que nos han ofendido, que nos han lastimado de alguna manera, en lugar de proceder a lo que dice la palabra, en lo que debemos hacer, pues muchas veces justificamos nuestra molestia, nuestro coraje, nuestro enojo, nuestro resentimiento, lo racionalizamos, o sea, le buscamos un entendimiento claro para yo permanecer en mi actitud de ira. Y ahí lo dejamos. Y ahí lo dejamos. Yo quisiera que fuéramos al libro de Jueces. Y aquí hay una experiencia que nos va a ayudar. Voy a tocar dos específicamente en el libro de Jueces y luego vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, donde podemos ver cómo es que nosotros guardamos cosas en el corazón y no las confesamos, pero están ahí. Estamos molestos. Seguimos actuando como si aquí no pasara nada. Pero tenemos algo en el corazón que solo Dios conoce, que tú conoces, y es más, a veces hasta eso que sentimos lo justificamos, hasta lo espiritualizamos para no entrar ahí. Dice, no, es que Dios sabe, Dios conoce, y por ahí seguimos justificando lo que sentimos, ya sea para no enfrentarlo, para no entrar en ese proceso, pero la molestia está. Y podemos seguir aparentemente funcionando, relacionándonos, pero con ese resentimiento, esa molestia, ese disgusto, ese enojo, que si usted no lo trabaja, trasciende y se llega al rencor, porque el rencor es la manifestación de un resentimiento que usted lleva por tiempo ahí guardado. No digo por tiempo, puede ser años, y hay personas que están toda la vida con ese rencor y lamentablemente alcanzan su salud, su estabilidad emocional y su estabilidad física y espiritual. Entonces, aquí en la historia vamos a tomar
en el libro de Jueces, en el capítulo 7, la historia de Gedeón. Y vamos, no la voy a leer completa porque me va a tomar tiempo. Yo le invito a que usted la lea en su casa, así que voy a tomar algunos pedacitos de la historia. Voy a hacer un breve resumen para enfocarme donde me interesa. Y Gedeón fue llamado por Dios, ¿verdad?, para liderar a su pueblo. Fue uno de los jueces y Dios lo llamó, ¿verdad? Y cuando lo llama, Dios le da la encomienda de ir a atacar a los madianitas, porque los madianitas estaban abusando, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y Dios en su justicia y en su intervención con su pueblo, que había prometido que estaría con ellos hasta el fin, levanta a Gedeón y le dice que él estaría con él, trabaja con sus miedos, con sus inseguridades y todo lo demás de la historia. Y Gedeón obedece. Y en el capítulo 7, ya lo tenemos aquí, donde Dios le dice: Gedeón, hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. De esta manera Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados regresaron a su casa y 10,000 se quedaron. Dios le volvió a hablar a Gedeón y le dijo: todavía hay demasiados, llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Allí te voy a señalar quiénes irán contigo y quiénes no. Y dependiendo de la forma en que ellos tomaron agua, pues Dios los eligió. Entonces quedaron, en resumen, 300 soldados. Y con esos 300 soldados, Dios le dijo: con esos 300 soldados es que yo voy a salvar y les voy a dar la victoria sobre los madianitas. O sea que Gedeón continuamente fue instruido, guiado por Dios. Desde que lo llamó, lo guió, le dijo que lo iba a dirigir, que le iba a dar la victoria sobre los madianitas, y Dios escogió con cuántos y con quiénes. No fue algo que lo decidió Gedeón. Entonces, fueron y, como Dios le dijo, atacaron a los madianitas con 300 hombres. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios fuera glorificado y entendieran que fue Dios quien dio la victoria y no por el brazo humano. Entonces, ya en el versículo 23, vemos que Gedeón llama a los hombres de otras tribus como la de Neftalí, la de Aser y la de Manasés. La tribu de Manasés era la tribu a la que pertenecía Gedeón. La familia de Gedeón pertenecía a la tribu de Manasés. Entonces, Gedeón también envió mensajeros por todo el territorio de Efraín. O sea que Gedeón invitó a la tribu de Efraín a que se uniera para continuar peleando con los madianitas, contra los madianitas. Y les dio instrucciones, le dijeron: vengan a pelear contra los madianitas. Vigilen las partes bajas del río Jordán y de los arroyos hasta Bet-Bará, para que los madianitas no puedan cruzar por allí. Entonces, mire cómo respondieron los de la tribu de Efraín. Obedecieron estas órdenes y capturaron además a Oreb y a Zebed, que eran 2 jefes madianitas. Mataron a Oreb en la piedra que ahora se conoce como la roca de Oreb. A Zebed lo mataron en el lugar donde se exprimían las uvas para hacer el vino. En fin, que la tribu de Efraín obedeció todas las órdenes que recibió de Gedeón. Ahora, mire qué cosa interesante. Vayamos al capítulo 8. Mire cómo este capítulo comienza. Dice: los de la tribu de Efraín estaban enojados, muy enojados con Gedeón, y reclamaron: ¿por qué no nos dijiste que ibas a pelear contra los madianitas?
¿por qué no nos avisaste? Uno dice, pero ¿y qué pasó aquí en la historia? Pero y ellos no obedecieron lo que Gedeón les dijo. Y ellos no participaron en la batalla. Y ellos no le dijeron, sí, Gedeón, lo que tú digas. Gedeón, yo me imagino que Gedeón diría, pero ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo pensé que todo estaba bien. Yo pensé que todo estaba fluyendo. Yo pensé que estaban bien contentos porque aquí estaban conmigo batallando y trabajando para el Señor. Y sin embargo, ellos estaban prendidos con Gedeón. Mire lo que le dice y vamos a ver desde cuándo viene esta molestia. Porque según lo que ellos preguntan, la molestia no era cuando Gedeón los llamó a pelear. No, ellos venían con esto. Mire, vamos aquí, dice, ¿por qué no nos dijiste que ibas a pelear contra los madianitas? O sea, que ellos, desde que Dios los llamó y le dijo que iba a enfrentar a los madianitas, ellos estaban molestos porque él iba con 300 y en esos 300 soldados ellos no estaban. O sea que la roncha, como decimos por ahí, venía de tiempo. Estaban prendidos. ¿Por qué no nos avisaste? Pero si es que Gedeón les avisó en el momento que él entendió correcto, porque Gedeón era un hombre que se estaba dejando guiar por Dios. Dios le dijo, mira, vas a atacar y yo quiero que vayas con 300. No quiero ni uno más ni uno menos y vas a ir con esto. O sea que no fue un capricho de Gedeón. No era que Gedeón tenía favoritos ni preferidos. Es simplemente que él era un hombre de Dios y lo que Dios le decía, eso lo hacía. Pero como la tribu de Efraín, ay hermano, cuando nosotros no tenemos esa conexión con Dios, pues nosotros en ese nivel de carnalidad no podemos discernir las cosas que son del Espíritu y ellos no entendían que Gedeón era un hombre guiado por Dios porque como ellos no tenían esa intimidad con Dios. Porque hermano, el Espíritu de Dios es el mismo y lo que me habla a mí te va a hablar a ti. Y si tú estás en la misma conexión espiritual, tú vas a entender que lo que Dios me dice a mí es del Espíritu y tú lo vas a seguir. Pero si entras en contienda pues es porque tú estás desconectado espiritualmente. Y esta tribu, particularmente la tribu de Efraín, era una tribu que traía rencillas de tiempo. La tribu de Manasés y la tribu de Efraín, Manasés y Efraín, eran los hijos de José. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Jacob? José. Ellos fueron los hijos de la mujer egipcia, Asenat, y de José. Entonces, cuando esta molestia, el paro viene de tiempo, para que usted vea que lo que no se resuelve a tiempo tiene un alcance. Desde que estos dos niños, estos dos hermanos, cuando Jacob, el abuelo, los bendijo, y Jacob en su percepción espiritual supo que la tribu de Efraín iba a ser mucho más numerosa que la de Manasés. Manasés era el hijo mayor, según Génesis capítulo 48, léanse la historia. Y cuando lo fue a bendecir, aunque José puso a Efraín en la pierna izquierda y a Manasés en la derecha, porque Manasés era el mayor para que recibiera la bendición, Jacob cruzó los brazos y la bendición la tomó ¿quién? Efraín. Entonces, de ahí en adelante se dice que siempre había esa molestia entre esos dos hermanos. Había esa competencia y especialmente la tribu de Efraín era una tribu
que tenía problemas para relacionarse con las demás tribus porque se creía que estaba por encima porque había recibido esa bendición. Venía con unos celos, con un orgullo, con un deseo de prominencia. A tal punto que en Apocalipsis en el capítulo 7 no se menciona la tribu de Efraín. La tribu de Efraín y la tribu de Dan no se mencionan en las 12 tribus de los 144,000. Ni se menciona, se dice la tribu de José. Dicen los estudiosos que en la indignación que Dios tuvo con esta tribu, porque esta tribu para el tiempo de los reyes fue una tribu que cayó en la idolatría. Cuando cuando Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur, Efraín cayó en la idolatría. Fue una tribu que lamentablemente, de haber sido bendecida por Dios a través de Jacob, que fue bendecida, terminó que al final, como dicen los estudiosos en Apocalipsis, Dios no quiso ni mencionar su nombre y dijo la tribu de José. Imagínese. Qué triste, ¿verdad? Y en esos celos que ya traían de tiempo, en ese orgullo, en esa molestia que traía, algo no confesado, pero que estaba ahí latente. Cuando Efraín supo que la tribu de Manasés, que era la de Gedeón, entró en la guerra, a la familia de Gedeón sí, pero nosotros no. Llamó a las otras tribus, pero a nosotros no. Estaban enojados, resentidos, molestos. Venía con todo eso en el corazón de años, de tiempo. ¿Y quién lo diría? Porque mire, cuando Gedeón lo llamó, vinieron y pelearon. Estaban ahí trabajando para el Señor, pero con molestia, con cosas no confesadas en el corazón. Y qué peligro, hermano, cuando las cosas no se confiesan. Qué peligro cuando las cosas se dejan anidadas en el corazón. Eso impide la unidad del cuerpo. Eso impide buenas relaciones entre los hermanos, ya sea biológicamente, espiritualmente. Cosas que están ahí no confesadas, no trabajadas. Pero se sigue trabajando y sirviendo para el Señor y todo para la gloria del Señor. Pero molestos. Imagínese a tal punto que no lo pudo aguantar y vino y le cuestionó a Gedeón. ¿Por qué no nos dijiste? Es que Gedeón no tenía que decirles nada a ellos. Él era el líder que Dios escogió y Dios le dio una instrucción y él las hizo. Ay, hermano, qué problema. Eso sucede mucho dentro de las iglesias. Porque que muchos cuestionan a los pastores las decisiones, a los líderes. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué hace lo otro? ¿Y por qué deja de hacer lo otro? ¿Por qué? Invalidando la autoridad que Dios pone. ¿Y por qué no me avisaste? ¿Y por qué no me dijiste? ¿Y por qué hiciste esto? Es que Gedeón no tenía que decirle nada a ellos. Pero cuando usted tiene algo ahí no confesado, usted va a terminar murmurando. Lo mismo le pasó a Moisés, ¿se acuerdan? Con los de Coré, molestos, y allá entre ellos murmurando por lo que había dentro en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y allí estaban. ¿Y por qué no nos dijiste? Pero es que en ningún momento vemos que Dios guió a Gedeón a decirle, vete y dile a la tribu de Efraín si están de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo que vas a hacer. Hay que ser líder sano, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Hay que estar determinado a hacer la voluntad de Dios por encima, porque siempre en el cuerpo de Cristo siempre se atraviesa el cristiano carnal. El que siempre está cuestionando, el que siempre está murmurando,
el que siempre está lleno de celos y de envidia, y por qué no me ponen a mí, por qué no dejan de ponerme, porque es que el problema está dentro, no está afuera. Mire, aquí reclamaron que Gedeón no contó con ellos. Vamos más adelante para que usted vea lo que yo siempre enseño, que el problema no está afuera, está dentro. Vamos al capítulo 12 de Josué, de Jueces. Aquí tenemos a Jefté, que fue otro juez que Dios levantó en aquel tiempo. Y lo tenemos también con otro conflicto. ¿Con quién? Imagínense, con la tribu de Efraín. Porque es que cuando usted tiene ese problema, porque es un problema suyo, es una situación suya, usted tiene problemas con Jefté, con Gedeón, con medio mundo. Es un conflicto suyo que usted tiene que resolver, que usted se resiente por cualquier cosa, porque todo lo cuestiona, porque no se sujeta a la autoridad, porque tiene celos, tiene envidia, orgullo, y por qué no me ponen a mí, ponen a este. Todo el tiempo está cuestionando. Una tribu que fue bendecida por Dios, que Jacob la bendijo. Léase el capítulo 48 de Génesis. La bendijo, pero no le fue suficiente. ¿A quién nos acuerda eso? Váyase a Isaías. ¿Qué dice de Lucifer? ¿Cómo caíste, oh Lucifer? Tú que Dios te bendijo, que te puso en un lugar de autoridad, que eras bello, no te fue suficiente y querías ser igual a Dios. Entonces ese veneno, como yo siempre hablo de Lucifer, está en la naturaleza nuestra adámica y tenemos que llevarla y crucificarla en la cruz. Y aprender de Jesús, que dice: sed manso y humilde como yo. Y no estar queriendo enaltecernos ni buscar la gloria para nosotros. Pero esta tribu, los efraimitas, tenían esta condición. Sus líderes contendían por todo lo cuestionaban. Y aquí lo tenemos con Jefté. Dice, mire para que usted vea que esto es tremendo. Los hombres de la tribu de Efraín se prepararon para la batalla. Cruzaron el río Jordán y se dirigieron a Zafón. Allí le dijeron a Jefté, mire a ver si no le acuerda la otra historia que le conté. ¿Por qué cruzaste el río para pelear contra los amonitas y no nos pediste ayuda? Ahora están cuestionando a otro juez, a Jefté. Este tipo de persona se mueve de iglesia a iglesia y siempre tiene problemas con la autoridad. Y siempre los pastores tienen el problema, siempre el problema es de afuera. Y se pasan cambiando de trabajo y se pasan cambiando y siempre criticando al de afuera, que es el supervisor, que es el esposo, que sí, todo el tiempo. La gente de afuera es el problema. Ahora tienen un problema con Jefté. La misma situación. ¿Por qué cruzaste el río para pelear y no nos pediste ayuda? Porque ellos entendían que ellos eran indispensables. Sin ellos la cosa no funcionaba. Y ahí vinieron a reclamarle al juez de turno. Al juez de turno. Y Jefté, mire lo que le contesta. Mi gente y yo tuvimos una discusión muy seria con los amonitas. Y cuando los llamamos a ustedes, no vinieron a ayudarnos. Escuche bien. Al ver que ustedes no venían a defendernos, decidí arriesgar mi vida y ataqué a los amonitas. Y si Dios me ayudó a vencerlos, ¿por qué ahora vienen ustedes a atacarme? O sea, con Gedeón a ellos no les importó que el pueblo obtuvo la victoria, que Dios defendió al pueblo, que gracias al Señor estaban vivos. A ellos no les importó nada de eso. A ellos lo único que les importa fue que no contaron con ellos. Que en esa victoria que tuvieron, lamentablemente ellos no estuvieron ahí y por lo tanto, imagínense, la gloria no era para ellos. Entonces aquí Jefté le dice, pero espérense una cosa, si es que cuando yo les pedí ayuda ustedes no vinieron,
Cuando yo los necesito, ustedes no aparecen. Y si los pongo, no les gusta donde uno los pone. Y se enojan. Y si pongo aquí, si pongo por allá, todo lo cuestionan. Entonces, cuando yo tuve un problema, dice él, yo tuve una discusión bien seria con los amonitas. Y los mandé a ustedes, los mandé a buscar a ustedes y ustedes no aparecieron. Entonces, como ustedes no me ayudaron y yo tuve que resolver sin ustedes, porque cuando a la hora de la verdad hablan pero no actúan, entonces cuando yo actué, entonces ahora vienen a criticarme de la manera en que yo lo hice. Tuve que resolver porque mi vida estaba en peligro. Hasta tuve que decidir arriesgarme y enfrentarlos sin su ayuda. Tuve que resolver porque el trabajo de Dios hay que hacerlo con ustedes o sin ustedes. Entonces, si se cuenta con ustedes, no pueden o no aparecen. Y si no se cuenta con ustedes, entonces se enojan. Pues ¿saben qué? Jefté le dijo, pues yo lo siento mucho, porque a mí Dios me llamó a hacer una obra, yo la voy a hacer con ustedes y sin ustedes. Al fin y al cabo fue Dios quien me ayudó. Entonces, ¿por qué ahora vienen a cuestionarme? ¿Por qué ahora vienen a atacarme? Si tienen un problema de resentimiento y de molestia, resuélvanlo con Dios. Porque la obra de Dios tiene que continuar. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Y mira cómo les responden. Ustedes, los de Galaad, son tan solo unos refugiados en nuestras tierras, pues viven en los territorios de las tribus de Efraín y de Manasés. Ellos se creían unos prepotentes. Ellos se creían que sin ellos la obra no iba a caminar. Ellos se creían indispensables. Y que nadie lo hace mejor que ellos. Anulaban a cualquiera. Y por eso ellos entendían que ellos eran los idóneos, porque como ellos lo hacen, nadie. Cuando la palabra dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Por todo se molestaban. Y estos eran procesos que venían de años, de resentimientos de años, de procesos de disgustos que traían, de enojo, de ira, de envidia, de orgullo. Sentimientos que se manifestaban una y otra vez en su vida. ¿Y qué dice la palabra? Fíjese que Dios dice en Isaías 9, dice, el enojo de Dios contra el reino de Israel. Dice, nadie se complace de su hermano. Se destruyen unos a otros y aún así no quedan satisfechos. Las tribus de Efraín y de Manasés se pelean entre ellos y luego los dos se juntan. Y los dos se juntan para atacar a Judá. Fíjese cómo Dios los veía. No se complacían ellos entre hermanos. Siempre estaban discutiendo. Siempre estaban buscando la manera de destruirse el uno al otro. Con resentimientos, con enojos, con cosas no confesadas. Y hasta entre ellos mismos se unían para destruir al otro. Prácticamente rivales toda la vida dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice la Escritura en Santiago el capítulo 3? Dice que lo que son los celos, la envidia, la amargura, el resentimiento, todos esos sentimientos son, primeramente, escuche bien, terrenal. Terrenal es algo carnal. Carnal, obra de la carne. Natural. Natural es cuando una persona vive sin Cristo. O sea, que tanto lo experimenta la persona que no tiene a Dios como un cristiano que es carnal, que no vive conforme a la obra del Espíritu Santo, que no vive conforme a las Sagradas Escrituras, sino que le da deleite a los deseos malos de su carne. Y lo tercero que dice, eso es diabólico, no viene de lo alto, no viene de Dios. Es una maldad que viene del mismo infierno. Es una obra de Satanás. Es terrenal. O usted es un natural y usted actúa así porque usted no tiene a Dios.
no tiene el Espíritu Santo, no tiene conocimiento de la palabra, o usted es un terrenal, un cristiano carnal, que no vive conforme a los estatutos de Dios. Y tercero, usted está cautivo. Dice que es diabólico. Usted necesita al libertador. Hay personas que en su ira arremeten, matan, destruyen, hieren. Esa obra no viene de Dios. Hay procesos que son tan intensos. Yo recuerdo en mis procesos de sanidad, yo sentía una ira dentro de mí, que aquello no era ni terrenal, aquello era diabólico. Yo no la podía contener. Yo le decía al psicólogo que yo tuve, mire, yo siento un volcán dentro de mí. Es como una fuerza interior que es tan intensa que yo no la puedo controlar. Eso está fuera de mi control. A mí me entraba una fuerza tan grande que en ese momento yo podía hacer pedazo cualquier cosa. Eso trasciende a lo carnal. Eso se va al mundo de los espíritus y somos controlados por espíritus de ira, de odio. Necesitamos que venga Cristo y nos liberte. Y a mí esa ira no había quien me la quitara. No hubo consejero, no hubo medicamento, no hubo terapia. Tuvo que venir Jesucristo, el que dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque yo he venido a libertar al cautivo. Y esta estaba cautiva. Aquello era más fuerte que yo. Era una fuerza sobrenatural. ¿Ok? Cuando yo ministro liberación en esa área, mire, hermano, la persona la tenemos que aguantar entre 4, aunque sea un fideíto flaco. Yo recuerdo una hermana que yo ministré, que eso era flaquita, pero aquello parecía una culebra. Salía una fuerza sobrenatural. Eso es diabólico. La ira que salía. Cuando en los procesos de consejería eso venía, si yo la dejaba, destruía todo lo que había. Eso ya trasciende el mundo de los espíritus. Y usted necesita detenerse y pedirle a Dios que lo liberte. Entonces eso se vuelve a sentir, a resentir en cada episodio que se active eso, ya sea a través del diálogo, de una ofensa, de una experiencia que te activa eso otra vez, de un escenario, y vuelve otra vez. Eso me pasaba a mí cada vez, y volví otra vez, y volví otra vez. Entonces eso te va quitando fuerza, por eso caes en depresión, porque sientes después un cansancio violento, porque eso te va chupando como tu fuerza vital. Esos episodios, cuando se van experimentando, y eso se viene experimentando, escúcheme bien, no es la etapa adulta, eso usted lo viene experimentando desde la adolescencia. Yo recuerdo desde la adolescencia con esas iras y esas cositas, y se fue acrecentando cada día más, y en la etapa adulta ni le cuento. Cuando ya vienes a la adultez, ya tú estás en una fase depresiva. Ahí muchos atentan contra su vida o asesinan. Bueno, eso es una cosa que solamente Dios puede venir y libertarte. Así que solo tú sabes en el nivel que tú estás. Si es natural, necesitas a Jesucristo. Ven a los pies de Cristo. Él te puede transformar y te puede libertar y hacerte una nueva persona, para que vivas sin esa ira, sin ese enojo, sin ese rencor, sin ese resentimiento. Si eres un creyente, pero estás en ese nivel carnal es que sabes lo que hay, sabes que tienes la molestia, como decimos por ahí, sabes que tienes algo atravesado con la persona, qué sé yo, y lo ignoras, y sigues para adelante, y tras tienes tu manera de cobrártela, y la ignoras, y no la tratas igual, y hoy la saludas, mañana no. Mire, hermano, necesita que esa área sea santificada. Sí, porque este tipo de creyente carnal es de doble ánimo. Hoy te quiere mucho y mañana te quiere, ya tú sabes cómo ver. Es bien hipócrita, porque es como las olas del mar, va y viene. Y si está contento contigo, hoy te quiere mucho y mañana no te quiere ni ver. Porque te quiere si tú lo tratas bien,
Si tú lo atiendes, si tú no lo atiendes, la llamada se enchisma. Es carnal, pura carne. Ahí no hay nada espiritual. Necesita ser transformado en esa área y santificado. Es una persona que te trata dependiendo de cómo tú lo trates. Si tú lo tratas bien, si tú le atiendes, si tú le das trato preferencial y todo, te quiere un montón. Pero fállale para que vea, porque es rencoroso. Necesita que esa área sea santificada en su vida. Y el tercero, trasciende, porque este tipo de persona no, ¿cómo le puedo decir? Tiene unos episodios particulares. No es tan frecuente como el carnal, que el carnal por todo se enchisma, es inmaduro, emocional, se resiente por cualquier cosa. Mire, hay que tratarlo casi como el pétalo de una rosa, porque por cualquier cosa se enchisma. No, el tercero puede funcionar aún más, fíjese qué cosa, pero tiene unas áreas particulares no sanadas que lo llevan a esos procesos de ira incontrolable. Incontrolable. No son tan frecuentes como el otro, que por cualquier cosa se enchisma, pero este particularmente tiene claro los momentos en que eso se manifiesta y pierde el control. Porque son áreas de cautividad, fortalezas que se establecieron en su vida, ya sea por dolor, por abandono, por rechazo, procesos desde embarazo, desde la niñez, procesos que se establecieron, y necesita que el libertador venga y rompa esas cadenas. ¿Ve la diferencia? Y eso solamente usted lo sabe. Porque yo recuerdo, yo funcionaba en otras áreas bien chéveres. Ay, hermano, pero cuando ese evento me venía, cuando eso se me activaba a mí, cuando eran unos escenarios particulares que ya yo los conocía, y esa ira se me activaba a mí, yo perdía el control. Perdía el control. Yo necesité, escuche bien, no consejería, no, liberación. Liberación. Y cada vaso que viene a los pies de Cristo necesita ser purificado y lavado para luego poder ser usado. Eso es así. Usted tiene que primero ser lavado, limpiado, purificado con la sangre del Cordero, de todo lo que lo alcanzó, para luego Dios poder usarlo para bendición de muchos. Y yo recuerdo mis procesos donde yo necesité liberación, claro que sí. Y yo, cuando ministro liberación, yo veo cómo esa ira se manifiesta. Y hay esperanza en Cristo, pues a eso vino Jesucristo, a darnos liberación. Y ahí solamente usted sabe en qué nivel usted se encuentra. Eso solamente usted lo sabe. Y es necesario. Dice la palabra en Job capítulo 36, versículo 13. Los impíos de corazón acumulan la ira. No claman pidiendo ayuda. Ese es el carnal, el impío. Acumulan ira en su corazón. La acumulan y la acumulan en lugar de pedir ayuda a Dios. En lugar de pedirle ayuda a Dios, siguen acumulando. No confiesan, no hablan, a veces por orgullo, por el que dirán, porque quieren aparentar que son espirituales. ¿Usted me entiende? ¿Por qué razón usted no lo confiesa? Usted solo lo sabe. ¿Por qué razón usted no lo trabaja? Usted solo lo sabe. Si era por ignorancia, pues hoy tiene conocimiento, gloria al Señor, para que lo trabaje y pase a vivir una vida de paz, de gozo y sin esa amargura. Porque eso afecta, calcome el alma, enferma su cuerpo. Hay muchas enfermedades, como dice la palabra, que muchos enferman y hasta mueren por causa de pecados no confesados, no trabajados. También vemos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, vemos la historia del hijo pródigo, la que es muy conocida, pero me voy a enfocar en el hermano mayor, que luego que el hermano menor regresó después de haber despilfarrado la herencia que le dio su papá.
Mire cómo reacciona el hermano hacia el papá en la manera en la que papá lo recibió. Dice, el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar a la fiesta que le hizo el papá. Sí, porque cuando usted es una persona resentida, envidiosa, celosa, ¿sabe qué? Usted no se goza del bien del otro. Usted se molesta. Usted se molesta verlo bien. Y como usted está resentido y usted lo que piensa es en usted, no le da alegría de ver que esa persona ahora está bien. Por eso usted no lo quiere perdonar. Porque usted lo que desea es verlo mal para ver de qué manera usted se las cobra. Porque usted no ha perdonado. Usted tiene eso ahí. Una persona sin ese resentimiento se hubiese gozado de que el hermano volvió vivo, está vivo, gloria a Dios, qué bueno que está en casa. No, pero la persona resentida no actúa así. Se molesta de ver a la persona con la que tiene algo en contra bien. Le desea mal de alguna manera, aunque no lo diga con la boca. Se molesta verlo bien, verlo con salud, próspero. Eso le molesta. Le molesta que lo traten bien. Porque de alguna manera quisiera vengarse, aunque no lo diga. Y dice, no quiso ni compartir. Su papá tuvo que salir a rogarle que entrara. Porque se hacen de rogar para llamar la atención. Tuvo que decirle, mira bendito, vente que tu hermano está aquí. Comparte un rato con él. No, que esto, que lo otro, que quién lo mandó. Ahora, ¿verdad? Ah, qué fácil. Ay, rogándole. Cuando usted se hace de rogar, usted es un egoísta. Usted lo único que piensa es en usted. Usted es un resentido que necesita que el poder de Dios venga y lo transforme. Porque una persona resentida, una persona amargada, es una persona que no disfruta de la vida, es una persona que no disfruta de las relaciones, echa a perder cualquier momento. Por eso viene del mismo infierno. Y en lugar de disfrutar en esa casa, de esa fiesta, echándola a perder, porque no le importa quién se lleva, no le importa si echa a perder la fiesta. Es más, hasta se goza si la echa a perder en su maldad. Lo único que piensa es en lo que me han hecho a mí, lo que me han hecho a mí. Mire lo que le dijo. Él enojado le dijo, he trabajado para ti desde muchos años y nunca te he obedecido. Sí, porque este tipo de persona sé que es perfecta, no falla. No falla. Todo el mundo tiene un problema. Es intolerante. No puede tolerar que otra persona falle. Le ve los defectos a todo el mundo, pero él no se ve lo suyo. Yo soy el hijo perfecto. Yo soy el que estoy por ti. Yo me he quedado aquí contigo. Soy yo el que estoy trabajando. Esté despilfarrando lo que nosotros aquí trabajamos. Y yo soy el mejor. Yo nunca te he desobedecido, el perfecto. Y mire lo que dice. Pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, o sea, no mi hermano, hijo tuyo, despectivo, después de malgastar todo tu dinero con prostituta, matas para él el ternero más gordo. O sea, a mí, que yo me he portado tan bien, que yo soy el recto, que yo soy el que hago todo bien, a mí ni un cabrito. Mire desde cuándo ese muchachito tenía eso atravesado. No desde que el hermano se fue, no, esto eran procesos de familia. Él con todo ese enojo y toda esa ira, oye, si tenía todo eso, ¿por qué no habló con su papá? ¿Por qué le dijo, oye papi, yo quisiera que tú me hagas una fiesta a mí aquí, que yo pueda traer mis amigos, que yo pueda compartir? ¿Qué tú crees? Y yo estoy segura que el papá se lo hubiese complacido, ¿ves? Pero él tenía que algo no confesado en su corazón. Volvemos a lo mismo, porque una persona que se centra en ella, en su coraje, en su celo, en su envidia. Qué triste es una persona así, porque no es una persona feliz.
siempre está enojada, siempre está refunfuñando. Y dice la palabra que la persona que es amargada contamina todo lo que está alrededor. Lo dice Hebreos. Sí, alcanza a todo el mundo, cambia el ambiente familiar, alcanza a la esposa, alcanza a los hijos, se siente el ambiente pesado. Y el padre le contesta, pero hijo, como quien dice, pero bendito mi amor, si todo lo que yo tengo es tuyo, si tú querías un cabrito lo que tenías que cogerlo, ¿qué era lo que tú querías? Si todo lo mío es tuyo, ¿por qué no hablamos? Porque callamos las cosas y no las confesamos. Y ahí el enemigo nos acaba. El papá le dijo, pero bendito mi amor, si tú siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Por qué ese coraje? Si lo tuyo está seguro también, mi amor. Yo los amo a los dos. ¿Por qué te enojas así? Si tú lo que querías es una fiesta, pues me lo hubieses dicho. Yo pensé que te sentías bien, que todo estaba fluyendo. Hermano, porque a veces pensamos y estamos esperando que la otra persona pueda discernir lo que uno tiene y lo que uno siente, y a ver si hermano, no puede ser. Hay que hablar, porque el único omnisciente es Dios. ¿Cómo va a ser que no vamos a hacer una fiesta por el regreso de tu hermano? Si de milagro volvió, ¿cómo va a ser que tú no te alegres que tu hermano está vivo? Porque tú no le puedes dar gracias a Dios que tu hermano está vivo. ¿Sabe por qué no? Porque está lleno de amargura y de resentimiento. Y es incapaz de poder amar. ¿Vio usted? Como la tribu de Efraín. Allí ayudando a Gedeón, y vamos aquí, vamos allá, pero enojado, molesto. Qué terrible, ¿verdad? Qué importante, hermano, es sanar. Dice Proverbios 10:12, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Mire, hay cosas que hay que dejarlas pasar, porque el amor cubre multitud de ofensas. Porque si no, imagínense, estaríamos nosotros cada vez sentándonos a estar hablando cada cosa. Hay cosas que hay que trascender y dejarlas pasar. Hay otras que tenemos que sentarnos y hablar. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 18:19, las contiendas, los resentimientos son como cerrojos de fortalezas. Eso que usted retiene, eso que usted ahí sigue alimentando, se torna en una fortaleza espiritual que lo va a destruir. Y Dios dice en Efesios 4:31 que tenemos que quitar, sea quitada toda amargura, toda ira, todo enojo. Es una orden de parte de Dios por el bien nuestro, por la estabilidad nuestra espiritual. Dice, el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los amigos. Escuche, el que repite los asuntos, el que vuelve y resiente, por eso es una persona solitaria, una persona amargada, por lo general una persona que no tiene amistades, es una persona que vive sola, porque como critica a todo el mundo, no tolera a nadie y por todo se enoja. Pero el que cubre la falta busca afecto. ¿Qué significa? Bueno, que hay cosas que se dan en el momento, en el compartir, y muchas hay que trascender, ignorarlas y dejarlas pasar. Porque lo más importante es compartir, es amar. Y en eso yo cubro esa falta con amor y mantengo la relación. Pero si usted le da color a eso y vuelve a repetir el asunto y no se quita, pues usted dice aquí que se separa de sus amigos, termina solo. Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Vio usted? O sea que hay veces que hay que ser discreto, no darle mucho color al evento y dejarlo que pasar.
no darle importancia a cosas que realmente no hay que dárselas. Y a lo que haya que darle importancia, orar, buscar el momento correcto, pedirle a Dios la guianza y la dirección para que lo podamos hablar en el momento señalado, pues la palabra nos invita a eso. Dice la palabra en Colosenses, Santiago 5:6 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. Hay momentos en que hay que confesar, en que hay que hablar. ¿Para qué? Para que haya sanidad. En esa dirección usted tiene que hablar con la intención de sanar. No como la tribu de Efraín, que hablaba para arremeter, para cuestionar. Eso no abona en nada a mejorar la relación, sino confesar lo que yo siento con la intención de restaurar la relación. Entonces, es importante que yo, con este conocimiento, yo me evalúo y yo tengo que actuar. Tener el conocimiento y no hacer nada es quedarme en la misma condición. Yo estoy segura que este joven habló y de alguna manera, pues mira, el papá le dijo, pero hijos y todo, pues comenzó que un diálogo. No se sabe muy bien cómo terminó el asunto, ¿verdad? Pero por lo menos el diálogo se comenzó y esperamos que haya tenido un buen final. Porque a la que usted comienza a hablar y a compartir lo que usted siente, se comienza a sentir mejor y se aclaran dudas, porque cuando usted no habla, el enemigo también toma mucha ventaja y le mete cosas en la mente que no son. Mire este muchacho, todo lo que pensó, y el papá le dijo, pero bendito mi amor, si todo eso es tuyo. Pero ¿por qué tú te metes esas cosas en la cabeza que no son? ¿Ves por qué es importante hablar? Porque importante es la confesión. Así que la palabra nos exhorta que hay que dar un paso adicional. Hay unas que hay que ignorar, dejarlas pasar y no darle tanta importancia, y perdonarlas y cubrirlas con amor, dejarlas pasar. Hay otras que tenemos que detenernos, reconocerlo ante Dios y luego provocar el momento para dialogarlo, confesarlo para la sanidad. Así que es importante que yo tome ese tiempo de reflexión, y donde yo tenga que actuar guiada por el Señor, yo lo hago para mi sanidad y para bendición y procurar la unidad del cuerpo. Así que yo espero que toda esta palabra que te he compartido sea de bendición a tu vida, y ya lo sabes, luego del entendimiento hay que actuar para que se establezca la sanidad total.